Vamos a tratar de explicar el concepto de mol y para ello vamos a arrancar de lo que sería la evidencia empírica que obtuvo uno de los científicos que ya conocemos de las leyes de los gases, ¿verdad? Cuando estaba trabajando, realizando reacciones químicas con sustancias en estado gaseoso. El ejemplo que te voy a poner a continuación es uno de los experimentos que llevó a cabo. Entonces, lo que hacía era que hacía reaccionar gas que contenía nitrógeno con gas que contenía oxígeno. Y lo que observaba era lo que vas a ver a continuación. Veía que si mezclaba un volumen, estos cuadritos de color así violeta van a representar volúmenes de gas. Un volumen de nitrógeno con un volumen de oxígeno obtenía dos volúmenes de gases que contenían nitrógeno y oxígeno. Digamos que obtenía el mismo número de volúmenes o el mismo volumen de producto que volúmenes de reactivo había hecho reaccionar. Y si después trabajaba, por ejemplo, con otros gases como eran el nitrógeno y el hidrógeno, lo que observó era que ponía un volumen de nitrógeno con 3 volúmenes de hidrógeno, como estás viendo aquí, y obtenía en este caso 2 volúmenes de gases que contenían nitrógeno e hidrógeno. El científico que llevó a cabo estos experimentos fue Gay-Lussac. Entonces él lo que observó y dio en llamar la teoría o el modelo, digamos, o la ley, podríamos decir mejor, de los volúmenes de combinación, es que cuando dos sustancias en estado gaseoso reaccionan para dar lugar a un producto, lo hacen de forma que sus volúmenes guardan siempre una relación numérica sencilla. En el primero de los casos, fíjate que habría el mismo número de volúmenes de reactivo que de producto, por lo tanto la reacción sería, o la relación sería de 1. Si divides el número de volúmenes de reactivo entre el del producto, obtienes un 1, mientras que en el segundo ejemplo que te he puesto, la relación sería 2, porque haríamos la división de 4 volúmenes entre 2 que se obtienen de producto, pues me quedaría un 2. En ambos casos se trata de una relación numérica sencilla. Pero te llamo la atención sobre una cosa, y es que si tuviéramos en cuenta esto que estamos explicando, estaríamos, llamémosle, creando materia. Esto no cumple con lo que sería la ley de la conservación de la materia, ni tampoco es coherente con la teoría atómica de Dalton. ¿Y esto por qué? Pues porque fíjate que hemos mezclado, por ejemplo, arriba un volumen de nitrógeno y hemos obtenido 2 volúmenes de un gas que contiene nitrógeno. Parece como que estuviéramos multiplicando digamos, el nitrógeno que había al principio. Lo mismo nos ocurriría si atendemos al nitrógeno en el segundo ejemplo. Hay solo un volumen de nitrógeno como reactivo y se obtendría nitrógeno en los 2 volúmenes de producto. En el caso del hidrógeno se reduciría 3 volúmenes de hidrógeno y tan solo habría hidrógeno en 2 volúmenes. Por lo tanto, esto que obtenía empíricamente Gay-Lussac, digamos que no encajaba con la teoría, ¿verdad?, molecular que teníamos de Dalton en ese instante, ni tampoco encajaba con la ley en este caso, de la conservación de la masa. Y fue el gran Amedeo Avogadro el que se le ocurrió una explicación para estos hechos empíricos. Él propuso 2 ideas fundamentales. Las tenemos aquí. En primer lugar, los gases que estamos considerando, en este caso los reactivos, pueden estar formados por átomos o, y lo he puesto en otro color, moléculas, lo que en la teoría de Dalton se decía también que eran átomos complejos, ¿verdad? Es decir, para Avogadro, la clave está en que los gases pueden ser no solamente formados por átomos, sino también por lo que llamamos moléculas, combinaciones de átomos. Y la segunda idea, para digamos, esta hipótesis, es que en condiciones iguales de presión y temperatura, un mismo volumen de cualquier gas contiene el mismo número de partículas
Esta idea es, podríamos decir, revolucionaria. Así que yo tengo volúmenes de gases, que es lo que estábamos contabilizando en estos ejemplos de Gay-Lussac, y si las condiciones de presión y temperatura son las mismas para los reactivos que para los productos, tiene que haber las mismas partículas, ya sean átomos o moléculas, en unos y otros volúmenes. Teniendo en cuenta estas dos ideas de Avogadro, ya sí que se puede explicar lo que observaba Gay-Lussac. Y fíjate cómo quedaría explicado. Por ejemplo, para el primero de los ejemplos que hemos visto, que hacía reaccionar nitrógeno con oxígeno, la explicación sería esta que ves aquí. El nitrógeno estaría formado por una molécula de nitrógeno que contiene dos átomos de nitrógeno. Lo mismo que ocurriría con el oxígeno. Tenemos en realidad dos volúmenes de gases, hay dos cajitas de color lila. Si nos vamos a los productos, vemos que sigue habiendo dos volúmenes, en este caso de productos, pero ahora habría este producto que sería el óxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Y habría el mismo número de átomos de nitrógeno en los productos, es decir, 2, que en los reactivos. Y lo mismo ocurriría con el oxígeno. La clave está en la primera de las ideas, ¿verdad?, que teníamos aquí. Es decir, estos gases están formados por moléculas. Si vemos el segundo ejemplo, vamos a entender que es exactamente lo mismo. Fíjate que tendríamos que habría 4 volúmenes de inicio y ahora también son moléculas, N2 y el hidrógeno que es H2. Y nos darían 2 volúmenes de producto, pero fíjate que en este caso el producto sería NH3, que es el amoníaco. Es decir, en la proporción en la que se van a combinar esos átomos, sí que se cumple la ley de la, digamos, conservación de la masa. No aparecen átomos que no estaban en los reactivos. Había 2 de nitrógeno y tenemos 2 en los productos. Había 6 de hidrógeno y son los mismos que tenemos en los productos. Así que, gracias a esta hipótesis de Avogadro, que, insisto, la puedes considerar en 2 ideas distintas, las que tenemos aquí como A y B, podemos llegar a lo que sería el concepto de mol. Fíjate que hemos dicho que en condiciones iguales de presión y temperatura, un volumen de cualquier gas contiene el mismo número de partículas. Y aquí tenemos la primera de las cosas a tener en cuenta cuando hablamos del concepto de mol. Y es que, vamos a verlo ahora, bueno, esto era, como hemos dicho, era Avogadro el que lo dijo, ¿verdad? Y sería que el mol es una cantidad de sustancia que está referida a un número de, llamémosle, partículas. Tienen que ser cosas muy pequeñitas. ¿Por qué? Pues porque el número es enorme. Así que fíjate que el número viene dado entre paréntesis, sería 6.022 por 10 elevado a 23, y este número se conoce como el número de Avogadro. Así que un mol no es más que todas esas, llamémosle, partículas. Tienen que ser siempre pequeñas, referidas a átomos, moléculas, iones, siempre cosas pequeñas. Por lo tanto, como concepto de mol, ya tenemos que es referido a una cantidad fija. Es equivalente, por ejemplo, al concepto de docena. Si yo me voy a una tienda y pido una docena de huevos, sé que me van a dar 12 huevos. Si pido una docena de pasteles, me van a dar 12 pasteles. El concepto de docena hace referencia a 12 objetos. El de decena serían 10. Bueno, pues el concepto de mol son todos estos que estás viendo aquí. Es decir, un número inmenso. 6.022 por 10 elevado a 23. ¿Qué? Cosas, pero siempre la condición es que tienen que ser cosas pequeñas. Por eso le llamamos partículas. Y además, ¿verdad?, vamos a tener en cuenta una segunda idea como concepto de mol. Y es que para poder manejar esto, podemos hacer una relación, y es la siguiente. La masa de un mol de la sustancia que sea, en este caso vamos a hablar de sustancias que son sustancias puras, coincide con la masa que sea atómica o molecular, pero expresada en gramos.
Así que si yo me voy a la tabla periódica y miro cuál es el dato del peso, en este caso de la masa, ya sea de cualquier elemento, la masa atómica, si expreso ese dato en gramos, sería lo que tendría como masa todas estas partículas que hemos dicho anteriormente. Una vez que tenemos claro esto, vamos a ver cómo aplicamos el concepto de mol a dos casos concretos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. La primera pregunta es ¿cuántos átomos de azufre hay en 10 gramos de ese elemento? Vamos a centrarnos, por lo tanto, en hacer esta primera de las cuestiones. Lo primero que tienes que hacer es saber cuál es la masa atómica del azufre en este caso. Si te vas a la tabla periódica vas a ver que el azufre tiene como dato, ¿verdad? Podrías tomar el de 32. Eso es el dato que viene en la tabla periódica, pero yo ya sé, porque es la segunda idea que hemos dicho antes, ¿verdad? Del concepto de mol, que esto sería la masa de un mol expresado en gramos. Por lo tanto, yo podría considerar este dato como gramos partido por mol. Esta será la unidad que vamos a manejar. Una vez que tengo el dato, lo siguiente que voy a hacer es usar factores de conversión. Siempre te aconsejo que lo hagas de esta manera. Así que voy a partir de los 10 gramos de azufre que me dice el ejercicio, ¿verdad? Y voy a usar un factor de conversión que sería justo el que acabo de poner como dato de la tabla periódica. Yo sé que un mol de azufre equivaldría a 32 gramos. Esta es, insisto, la segunda de las ideas o el segundo de las cosas a tener en cuenta en el concepto de mol. Pero es que además había una primera cosa, y es que un mol era un número muy grande de cosas, de partículas, ¿verdad? Pues ese va a ser siempre mi segundo factor de conversión y lo voy a poner aquí. Yo sé que un mol, vamos a ponerlo, equivale a el número de Avogadro, es decir, 6.022 por 10 elevado a 23, y en mi caso van a ser átomos de azufre. Recuerda que me han pedido los átomos, te lo marco aquí, ¿verdad?, de azufre, por lo tanto le pongo que son átomos, esas partículas van a ser átomos. Bueno, pues fíjate que puedo simplificar, ¿verdad?, cancelar gramos con gramos, mol con mol, y me quedan solamente los átomos. Si haces la operación, vas a ver que el resultado que obtienes sería 1.88 por 10 elevado a 23, y en tu caso serían, pues, átomos de azufre. Con eso tenemos listo el primero de los ejercicios que nos plantean. Vamos a ir ahora al segundo ejercicio. En este caso, fíjate, vamos a atender más o menos a lo mismo, pero haciéndote una pequeña salvedad. Por un lado, me preguntan cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay en 28 gramos. Te voy a marcar las dos cosas para que entiendas un detalle que es importante. Me están preguntando por moléculas, ¿verdad? Las moléculas son partículas, es, digamos, algo pequeñito. Mientras que me dan como dato 28 gramos que lo puedo pesar perfectamente, es decir, es algo grande. Digamos que las moléculas pertenecen a lo que sería el mundo microscópico, mientras que la masa va a pertenecer al mundo macroscópico. Cuando tú tengas un ejercicio en el que en el enunciado te mezclan ambos mundos, el microscópico y el macroscópico, vas a tener que usar el número de Avogadro sí o sí. Esta clave es importante. Así que vamos ahora a centrarnos en lo que nos piden. Nos dan como dato 28 gramos de ácido sulfúrico y eso me obliga a saber cuál es la fórmula molecular del ácido sulfúrico. Esa fórmula es la siguiente: H2SO4. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno y en la tabla periódica verás que el hidrógeno tiene como masa atómica 1. Hay un átomo de azufre que ya sabemos que es 32 y hay 4 átomos de oxígeno que en la tabla periódica me dice que su masa es 16. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 la masa del hidrógeno porque hay 2, como ves aquí, átomos de hidrógeno, por lo tanto tendríamos que serían 2 por aquí. Hay solamente uno de azufre, por lo tanto lo escribo igual, y aquí habría que multiplicar por 4, que es la cantidad, digamos, de átomos de oxígeno que contiene la fórmula, que serían 64. Si haces la operación, verás que vas a tener como dato 98. Y ese 98 es 98 ¿qué?
Recuérdalo, gramos partido por mol. Si yo expreso en gramos esta cantidad que acabo de calcular en base a los datos de la tabla periódica y la expreso en gramos, ¿verdad? Lo que obtengo es un mol. Estoy pesando en realidad todo ese número enorme de partículas, en este caso de moléculas. Bueno, pues ya tengo mi dato, que es lo que llamamos la masa molecular, y vamos a empezar a hacer el ejercicio. 28 gramos de, en este caso, H2SO4 y hacemos exactamente igual que antes. Primer factor de conversión. Yo sé que un mol viene referido a la masa, ¿verdad? Son 98 gramos. Y además viene la segunda parte. Sé que un mol viene a ser un número muy grande, que es este de aquí, 6.022 por 10 elevado a 23. Y fíjate lo que voy a hacer ahora, son moléculas. Acuérdate que pusimos partículas, pero como me estás preguntando por las moléculas, pues aquí las pongo. Y cancelo nuevamente gramos con gramos, mol con mol. Cuando haga la operación, obtengo un dato de 1.72 por 10 elevado a 23, y en mi caso son moléculas de H2SO4. Por lo tanto, como ves, queda resuelto el ejercicio. Creo que queda claro el concepto de mol, cómo arrancamos en ese concepto, ¿verdad? A partir de lo que sería la ley de los volúmenes de combinación, la idea magnífica de Avogadro para poder explicar esas relaciones empíricas, y cuáles serían las dos cosas a tener en cuenta cuando hablamos de mol. Recuerda, un mol es un número fijo de cosas, el número de Avogadro. La segunda cosa, si yo peso todas esas partículas, su masa expresada en gramos va a coincidir con el dato de la tabla periódica, si es un átomo, o el cálculo que yo puedo hacer, como hemos hecho ahora en el segundo ejemplo, ¿verdad?, de la masa molecular. Espero que te haya quedado claro, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta y suscríbete al canal para ayudarme a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.